Bienvenidos a Como una Luz, yo soy Monet Y yo soy Emma. y estamos aquí porque vamos a hablar hoy de un tema súper interesante. Pero primero, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Con nuevos retos, proyectos nuevos y muy contenta. Sí, hoy vamos a hablar de... yo ya había mencionado algunas ocasiones que yo pasé por una etapa muy difícil, un año de depresión, para ser exactos. Y queremos hoy contar todo lo que pasó, cómo inició. La próxima semana vamos a tener una invitada que es una psicóloga que está especializada en el tema. Me gustaría ahondar un poquito más, no nada más en el problema que yo tuve. Y también, o sea, que ella nos aclara algunas dudas que podemos tener al respecto. Creo yo que soy una persona que conoce mucho del tema porque lo he experimentado a lo largo de toda mi vida en pequeños episodios, pero este fue un episodio que totalmente no pude controlar. Fue mucho más allá y no, yo lo que quiero que ustedes vean es que no es nada más como que de la noche a la mañana. ¿Tú te acuerdas cómo empezó todo? No me acuerdo exactamente, así no te puedo decir este día, esta hora, para nada. Pero sí veía que te encerrabas mucho en la recámara, que tenías mucho tiempo en la computadora, que hacías cosas no normales, no del día a día de tu personalidad, que entrabas, salías y como una vida normal, no, de mucho encierro. Entonces yo empecé a ponerme en alerta. Para darles un poquito de perspectiva, quiero comentarles que esto empezó cuando yo tenía 20 años, en la depresión más fuerte, pero todo empezó cuando yo tenía 19, no, 21 creo que, o 20, creo que 20. Y a los 19 yo empezó todo el proceso para llegar al punto que llegué, que fue el punto más bajo en mi vida emocionalmente. Bueno, a lo mejor no el punto más bajo porque he pasado otras cosas muy difíciles también, pero sin un control, sin una... Sin De... saber qué hacer o sin saber en dónde estabas. Sí, o sea, sin tomar cartas en el asunto, que Ok. creo que ese es uno de los problemas principales de la depresión. Todo empezó cuando mis papás me dijeron, específicamente mi papá, mis hermanos tenían un tiempo yendo a estudiar a Estados Unidos inglés, porque como muchos saben, si han visto nuestros podcasts, yo tengo un hermano, el que sigue de mí, el de en medio, tengo dos, el que sigue de mí, Eddie, y luego Yusef. El de en medio, Eddie, no escucha, no oye. Entonces mi mamá sintió la necesidad de que para que él aprendiera inglés tenía que irse a otro país, totalmente. Entonces se fueron mis dos hermanos por propósitos de que ambos aprendieran y que a la vez ambos pudieran acompañarse, porque estaban pequeños cuando se fueron. Tiempo después, mi papá viene y me dice, ¿sabes qué? Cuando tus hermanos vengan en diciembre, ellos normalmente venían en diciembre y se iban en enero, las vacaciones normales de escuela, y me dijo, en enero te vas a ir tú con ellos. Y mi papá es una persona que no te impone muchas cosas, es bastante relajado. De hecho, él era el de los permisos fáciles. Cuando mi mamá no nos dejaba ir a algún lado. No se puede ir con el papá. Entonces, pues bueno, mi papá me dijo esto y cuando él me dice esto, yo entiendo que es un sí o sí, no hay opción. Porque en mi casa había una mala información de que yo tenía que acatarme, aún yo siendo ya mayor de edad, a mis papás sin un diálogo. O sea, después aprendimos con el tiempo que no es así y que ya hemos hablado en otros episodios al respecto, pero pues me traumé, esa es la palabra. Había en tu corazón un rechazo, una negación a querer salir de la casa. De aquí quizá era tu área de confort y no querías experimentar algo nuevo o algo lejos de casa.
Entonces, ¿hubo algo en tu corazón que no querías ir? No, simplemente yo no le tenía miedo a lo desconocido. Ok. Y a mí no se me explicó lo que iba a pasar. A mí nada más me dijeron, te vas a ir de Monterrey, de tu casa, de tu ciudad, de tu todo. Yo a los 19 años todavía era una mujer muy inocente, muy, pues, ingenua en muchas áreas. Y era un área desconocida que a mí nadie me dijo, y se sentó conmigo y me dijo, lo mejor que te puede pasar es aprender inglés, porque el inglés te va a abrir muchos mundos. Nadie me dijo eso. Entonces, para mí era una imposición, como era normalmente en mi casa. Pero una imposición, ya a mis 19 años, yo estaba bastante grande, y era una imposición muy extrema. O sea, te vas del país, quieras o no. Sí, es bastante rudo. O sea, si lo ves de esa forma, sí es un trauma. Lo que pasa es que quizá ahorita estoy escuchando lo que estás diciendo y bueno, puedo decir mil cosas diferentes a las que tú estás hablando porque así lo visualicé yo. Cuando nosotros somos padres, obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, quizá, como dices tú, faltó más comunicación, más plática, aunque creo que se tuvo, a lo mejor tú te cerraste, no sé. Pero bueno, lo importante aquí es lo que tú pasaste, o sea, lo que tú viviste, el trauma, como dices tú, en pensando nosotros como padres es lo mejor, pero tú dices, pero no, o sea, yo no quiero, yo no puedo, no estabas preparada, no sé. Todo lo que estás diciendo es válido, ¿verdad? Porque eso es como tú lo recibiste, como tú lo viviste, y eso es importante. Sí, claro, al final de cuentas, yo creo que no, pues que como padres, corrígeme si estoy mal, creo que tú ya has avanzado en eso, deben de poner un poco más de atención a las emociones de los niños o de los hijos. Sí, fíjate que específicamente yo creo que muchos papás estamos, y yo me considero así, estamos en el día a día, en la lucha con uno, con otro, y no te das cuenta muchas veces de lo que está pasando en el interior del hijo. Totalmente, porque andamos afanados y turbados haciendo muchas cosas y no nos metemos en cada situación y no, tú, por ejemplo, en ese detalle, pues nosotros andábamos pues con los boletos del viaje, con los otros hijos que están allá y la que sigue también se va a ir y esas cosas, pero no te metes en qué hay en su corazón, qué está pasando en su corazón. Sí, como un poquito más en lo técnico, en lo que, a ver, déjame darle la mejor educación, déjame darle el mejor, sus mejores oportunidades, quiero que avance, quiero que crezca, ok, pero ¿y yo? O sea, yo también cuento, yo también no soy un muñequito que puede estar porque eres mi papá, porque creo que uno como hijo tiene una opinión y es súper válida, tengas 8 años, a lo mejor si tienes 5, no, pero ya hay una edad que empiezas a entender más cosas y a lo mejor tu dolor más grande del mundo es que se te murió tu perrito. Sí. Y eso tienes que atenderlo como padre porque creo yo que a uno le pega mucho y se acuerda de esas cosas aunque ya estés adulto. Sí. O sea, te acuerdas que tu papá cuando se murió tu perro para ti era mucho dolor porque recordamos por sentimientos, por lo que sentimos en ese momento. Ajá, sí, porque cosas no se entienden, no se comprenden, pero sí, como dices tú, pero sí recuerdas lo que estás sintiendo, tu tristeza, tu desamor, tu gozo, no sé, las emociones. Sí, entonces creo que tu forma de ser tampoco ayudó, porque mi papá siempre fue un poco aislado emocionalmente, pero tú que eras la mamá, que eras hasta cierto punto mi amiga, porque en ese entonces no éramos tan cercanas, pero sí éramos cercanas. Sí, porque eras mi mamá. Ajá. Entonces, yo me acuerdo mucho que yo empecé a comer para poder llamar su atención. Empecé a comer cada hora del día, sentía como que ya me cabía algo más y comía. Y sentía como que ya me cabía algo más y comía. O sea, era yo quería llamar su atención. Esa era mi motivación 100%. Para comer. Ajá. Y fíjate qué fácil hubiera sido, mamá, papá, quiero hablar con ustedes.
En lugar de decir, voy a comer para llamar la atención. Sí, pero como yo ya lo había hecho anteriormente y no había sido trascendental, o sea, había sido que, sí, está bien, sí, lo que tú digas. O sea, cualquier cosa que yo opinaba o que yo hablaba no era importante en la casa, porque ustedes no lo veían así, ustedes decían, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo mando y tú te acatas. No había otra opción en la casa en ese momento. Entonces, yo sabía que el que yo dialogara con ustedes no les iba a cambiar ninguna opinión. Ni iban, en ese momento ustedes o tú no habías aprendido, mi papá no sé, ¿verdad? Porque él creo que es más técnico y está bien, es hombre, a lo mejor se maneja diferente. Digo, no es justificación, pero todavía no ha superado lo que tú ya hoy superaste, de acercarse más emocionalmente. Entonces, en ese momento yo esperaba que me dijeran, oye, ¿por qué estás comiendo tanto? ¿Qué pasa? Y llamar su atención y que vieran que era algo que realmente me lastimaba. Porque si yo iba con ustedes y les decía, no quiero ir, porque, ¿cómo? O sea, ¿Qué iba a decir? Porque me siento súper deprimida porque voy a ir. Se van a reír de mí, como ya había pasado anteriormente. Sí, pues quizás sí pueda ser, como dices tú, o sea, no había la madurez de ambas para poder dialogar el tema y sacar lo que hay adentro. No, ¿verdad? bueno, pero yo era una niña. Sí, Es la sí, diferencia. sí, definitivamente, o sea, como padres no me justifico de ninguna manera, pero sí hay otras formas, viéndolo más allá, de poder hacer las cosas. Y no es estar como que diciéndole tú eres lo peor y no sé qué. Simplemente queremos ser muy honestas. Yo quiero ser aquí muy honesta y poner todo lo que siento, porque si no, ¿de qué sirve? O sea, estar tapando, no, ¿sabes qué? Es que mi mamá, pues a lo mejor se equivocó poquito. No, o sea, las cosas como son. O sea, ahorita tú eres una persona muy distinta y lo agradezco muchísimo te lo he dicho y se lo digo a todas las personas que me dicen, ay, tu mamá, lo agradezco, o sea, de verdad estoy agradecida porque hemos crecido. Gracias a Dios. Sí, 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 pero en ese momento sí cometimos, yo sí tenía 19 años, pero tú sabes que yo no pensaba de 19 años, o sea, no en cuanto a emocionalmente, yo era muy inocente, muy inmadura, lo que tú quieras, como le quieras poner, porque pues no sé, yo siento que a los 19 yo era una niña y no entendía muchas cosas de la vida y que ahorita entiendo. Entonces pasa el tiempo, yo engordé de octubre que me dieron la noticia a enero, primeros de enero, mediados nos fuimos más o menos 20 kilos. ¿Tú lo notaste? ¿O qué pasaba por tu mente en todo ese proceso? Porque pues 20 kilos no es como que algo que puedes esconder. Fíjate que yo no noté los 20 kilos. Claro que no. O sea, yo notaba tu cambio de persona, tu cambio de personalidad, eso sí lo noté. Y sí me preocupaba y me ocupaba, pero yo decía, bueno, pues no puedo hacer mucho. O sea, en mi conocimiento o mi poco conocimiento, yo le pedí a Dios, ¿verdad? Yo, sabiduría. Y fíjate que siempre eso he hecho. Ay, Dios mío, no sé qué hacer en esta situación, ayúdame, porque como madre siempre me sentí falta de, o sea, no me sentí como que, ay, la mejor madre del mundo, para nada. Por eso yo creo que me he metido mucho en libros, en estudios, en cosas de ese tipo, porque está un bebé llorando por ahí muy fuerte. Porque sí me interesaba mucho lo que te estaba pasando, pero no sabía cómo solucionarlo. Entonces pasan los años y pasa el tiempo y con seminarios, con enseñanzas, con aprendizajes, pues uno va aprendiendo, ¿verdad? Cuando te quieres meter en eso. Y ese fue mi caso, o sea, empecé a aprender más porque, como les he dicho a ustedes muchas veces, yo he aprendido junto con ustedes en el camino, porque no era ninguna... O sea, la conclusión aquí es que tú lo notaste, pero no sabías qué hacer. Así es.
Así es, sí, Porque tú me dices a mí, ¿por qué no me dijiste? Y yo te pregunto, ¿por qué no me dijiste? Oye, ¿por qué estás comiendo tanto? No, pues no sé. Yo dije, tiene mucha hambre. Yo decía, ya le cambié el hambre. Ya le cambió, ya no se sacia con tan poquito, está grandota. Y ella come más, no sé. Sí, porque yo me acuerdo que esos meses me aboqué a llamar su atención. Ese era mi único, dejé de salir con amigos, estaba todo el día encerrada pidiendo domicilio de comer o comiendo aquí algo. O sea, era una dedicación total a llamar su atención. Que eso se me hace muy triste viéndolo desde la perspectiva de hija, que dices, qué triste que tengas que llegar a esos extremos para poder llamar la atención de tus papás. Pero más adelante hablamos de la transformación de esto, ¿no? Entonces pasa el tiempo y nos fuimos a Estados Unidos, llegamos, yo me acuerdo que yo me llevé toda mi ropa que me iba a poner, pues de mi talla que siempre había sido, pero nada me quedaba. La falda que traía para llegar allá era una falda que me tuve que subir muchísimo hasta la cintura para que me quedara. Y me acuerdo que era nueva, o sea, era una talla un poquito más grande, pero no era mi talla en ese momento. Entonces llegué allá y no tenía ropa, no tenía nada porque en mi mente yo decía, tenía esa esperanza de bajar en el transcurso de ese tiempo. Lo que yo no me esperaba es que iba a llegar allá. Allá era un centro de entrenamiento, así se llama. Bueno, se llamaba porque ya no existe. Uh-huh. Era centro de entrenamiento y la dinámica allá no ayudaba para nada con el tema porque había una escuela de chefs la cual hacía postres. La comida la hacía y pues normal, nos la comíamos, había buffet en desayuno, comida y cena. Entonces era lo que ellos estaban aprendiendo y lo ponían ahí. Entonces, pues la verdad sí estaba eso muy padre, pero por otro lado también los postres, había una barra de postres 24/7 que tú podías ir y tomar cualquier postre que tú quisieras. Entonces eso para mí fue muy difícil porque aparte solamente nos sacaban una vez al mes a Walmart, que era un hotel, por cierto, donde vivíamos, o sea, no era ninguna casita, ¿verdad? Que no podemos salir a un hotel. Bueno, antes era un hotel, entonces era 13 pisos, los cuartos muy parecidos a un hotel, pero pues una vez al mes era muy poquito, yo no sabía inglés, yo lloré mucho el primer mes porque no me entendía nadie, o sea, fue una experiencia bien difícil para mí. Entonces, como ya venías de ser un escape tu comida. Sí, ya venía de usar la comida como un escape. Sí. Entonces, se me hizo fácil seguir con ese ritmo y esa forma. Y de hecho, ahí precisamente todos se engordaban, o sea, no era yo nada más. Todo el mundo decía, no manches, engordé 10 kilos, 5 kilos, lo que sea, ¿no? Las muy flaquititas decían, yo nunca había estado tan gorda, pero era eso, era que, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una fiesta de hacernos de comer, de nuestro lugar de origen y cosas de ese tipo. Entonces, porque era nuestra única, como que, pues, entretenimiento, la verdad, en el sentido de que no había muchas cosas que hacer ahí, porque ya cuando terminabas tu horario era, bueno, ahora cómo socializamos, ¿no? Cómo entre nosotros. Y creo que es un problema que hoy en día es bastante difícil, que dices, híjole, tengo estas reuniones y estoy a dieta, ¿cómo le voy a hacer? O sea, se sigue viviendo hoy en día, imagínate yo ahí encerrada. Pasa el tiempo, yo engordo 10 kilos más allá y me vine 6 meses después con 30 kilos más. Es un montón. Yo no estaba acostumbrada a tener este peso. Sí, yo recuerdo que en ese inter estuvimos juntos en Memphis, hicimos un viaje para Memphis, familiar, y mis hijos me dijeron, mamá, Monet está aumentando mucho de peso, estaban muy sorprendidos, porque como dices tú, no estaban acostumbrados ni de verte con ese peso ni nada, y bueno,
empezó a cambiar tu manera de ver la vida y de tomar la comida ya no como la comida del día, sino como una fuga, ¿verdad? Sí, entonces pasé eso, yo regreso a Monterrey y, ay no, de verdad no saben todo lo que me pasó. Mis hermanos traumados empezaron a decirle a todos los que querían conmigo en ese entonces, que así se decía, que yo estaba gorda, que me vieran que gorda, porque era la forma que ellos tenían, según ellos, para que yo me sintiera mal y bajara de peso. Entonces imagínense yo cómo me sentí. Después me acuerdo que el primer día yo llegué un sábado, el domingo fuimos a ver a todos mis amigos que estaban reunidos en un lugar. Porque yo me juntaba mucho con los de la iglesia, que yo ya no asistía a esa iglesia, pero en un tiempo fueron como mi familia. Y llegamos y mi hermano les dice a todos que estoy bien gorda, yo no me quise bajar del carro y los trae todos al carro. Y todos me preguntan que qué me pasó, que cómo engordé, que... Después, ese día eran elecciones. Entonces, me tocó, yo no quería ir a votar, obviamente, y me tocó ir a votar y me encuentro a medio mundo en las elecciones. Todos Otra los vez, vecinos. sí. Y todo el mundo, ¿qué te pasó? Sí, porque eras otra persona, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, para que no lo hagan. Ustedes que ven a alguien así, no hagan eso. O sea, si ven a alguien que engordó demasiado, no le pregunten, no, que lo primero que le digan no sea, oye, ¿qué te pasó? Es cierto lo que dices, o sea, si una persona tiene un problema y lo ves físicamente, que se le nota el problema, pues esa persona ya lo sabe. Lo menos que tenemos que hacer, eso hemos aprendido, que no tenemos que decirlo porque pues se siente más mal de lo que ya está. Claro, y en la casa hubieron demasiadas cosas que como familia ustedes hicieron mal, de esconderme la comida y tratarme como si yo fuera un fenómeno, o sea, como si algo estuviera mal en mí. Me explico, o sea, era un... Sí, pues era la manera equivocada de ayudarte. De hecho, después fuimos a tomar consejería, o sea, cómo ayudamos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Que al principio era la consejería para mí porque tú dices que yo estaba mal. Por supuesto, claro que sí, la que estaba mal eres tú. Siempre va a ser así, ya sabes. Sí, y yo les aliento como padres que se den cuenta que muchas veces, si no es que la mayoría, ustedes están no mal, pero ustedes son los que tienen que moverle algo, porque nosotros somos unos niños, no tenemos idea de la vida, no entendemos nada, y ustedes son los que nos deberían de proteger, de cuidar nuestro corazón, de alentar, de subir el ánimo, de decir tú puedes, de aceptar como somos y como estamos en ese momento. Así es. No todo lo contrario, para hacer lo que ustedes quieren o lo que en su mente piensan que es el ideal. Por eso sí es importante, fíjate, y lo vuelvo a repetir, para poder ayudarte y para poder, sí tuvimos que tomar consejos, es importante aprender, porque nosotros creemos que es por un camino y puede haber 7 otros también buenos y diferentes, y no lo No que tan bien buenos, ese no era bueno. O sea, no, yo no estoy hablando del que no era bueno, que hay otros buenos caminos que nosotros no lo hacemos y que tomamos un camino que creemos que es el que debemos tomar porque normalmente repetimos historias pasadas en nuestro pasado. O sea, como lo hicieron en casa o como lo vi con mi amiga, y no siempre es así. no, pues normalmente nunca es así. Ajá. Porque o sea, si tú misma me has dicho que nosotros tres somos súper diferentes entre nosotros, Sí, imagínate con los demás familias o con los demás niños, pues también somos muy diferentes. Todos. Sí, y estamos en una era diferente y en una generación diferente, con padres diferentes, con una educación diferente. Todo es diferente, creo que todo debe ser personalizado. Así es. Pero el común denominador es que los padres están creados para proteger a sus hijos, para enseñarles a sus hijos en amor y con amor, para abrazarlos, para aceptarlos, porque nosotros no nos aceptamos hasta mucho después que maduramos. Y los primeros que nos tienen que aceptar son ustedes, porque si no, ¿en dónde quedamos? Quedamos en el aire.
Sí, por eso hay muchas, mm, como dices tú escape a la comida, pero hay muchas jovencitas o jóvenes que escapan a encerrarse en la computadora y hay malas amistades, o escapan con amigos equivocados o con vicios, y sí, o sea, definitivamente si no están tratando de ser aceptados en tal o cual lugar. Y pasan muchos inconvenientes después porque nosotros como padres fallamos. Pero bueno, ¿ya me perdonaste o todavía no? Sí, pero se trata de sacar todo lo que pasó para que Sí, otros puedan escuchar y decir, híjole, estoy haciendo lo mismo y sí, no quiero hacerlo. sí, sí, O sí, sea, porque esto sí, no es personal, no es gracias, no es a gracias. matar. Pero sí hay un foco rojo, queremos encender ese foco rojo en la mente de los que están escuchando, que si ves que tu hijo está con el alcohol o con el cigarrillo, o con la comida o con malas amistades o con la música o con cosas fuera de lo normal, no lo normal, o sea, hay cosas que son, que O los, muy obsesionado por un grupo sí, o con una página de internet o con un movimiento o muchas veces es falta de identidad. Y sí. otra vez, si ustedes padres no nos aceptan a nosotros en esas épocas que no hemos encontrado nuestra identidad al 100%, Están ¿quién nos van a buscando, sí, aceptar? están buscando aceptación. Y a veces hay aceptación en grupos donde pues no les importa definitivamente el hijo, lo que les importa es uno más, nada más. Y luego van a lugares equivocados y es cuando empiezan problemas más serios. En el próximo episodio. Entonces yo me hundo después de todo esto y junto con todo esto en una depresión profunda de no salir de mi casa por un año entero.